Estamos hoy con el padre José Alejandro Aguilar Posada. Le agradecemos fuertemente al padre la voluntad de participar, la disponibilidad de hacerse un tiempo en estos tiempos también complejos de Colombia. Para aquellos que no lo conocen, el padre José es jesuita, es colombiano, tiene más de 35 años de experiencia en proyectos de desarrollo local sostenible, ¿no? Con un fuerte énfasis en el desarrollo rural, en la planeación prospectiva y estratégica, también en la producción agroecológica, ¿no? Y en la seguridad alimentaria, ¿no? También en temas de espiritualidad ignaciana y ecología. Él es licenciado en Historia por la Javeriana de Bogotá, ¿no? También en Teología por la PUC de Río de Janeiro. Tiene una maestría en Agroecología en Andalucía y un doctorado en Desarrollo Sostenible en Berkeley. Y es hoy asistente de la rectoría de la querida Universidad Javeriana de Cali desde el año 2019. Y le hemos pedido particularmente en este proceso que estamos iniciando como Red de Responsabilidad Social Universitaria que nos pueda comentar 4 puntos que nos parecen interesantes como disparadores para el proceso que como Red estamos desarrollando, vinculados a la encíclica Fratelli Tutti, ¿sí? En ese sentido, lo que le hemos pedido al padre José es que nos comparta en estos 20, 30 minutos que vamos a compartir con él, cuáles son los puntos centrales que él rescataría, ¿no?, de esta encíclica, y frente a ellos, qué posibilidades y retos se nos plantea a las universidades en relación a qué tipo de universidad, qué función tenemos o estamos llamadas a cumplir dentro de los desafíos de nuestros contextos, y cómo a la luz de estos principios que plantea la Fratelli Tutti, podemos reformular, repensar, animarnos a cuestionar de fondo la responsabilidad social de nuestras universidades. Y tal vez haciendo un foco más particular en cuanto a metodologías pedagógicas que alientan o que permitan alentar esta fraternidad universal, ¿no? ¿Cómo visualiza él los aportes, por ejemplo, de metodologías como el aprendizaje-servicio en estos desafíos? Así que le agradecemos al padre José la voluntad de estar hoy presente y le damos la palabra, padre, para que podamos compartir con usted las reflexiones que quiera brindarnos y ayudarnos ahí a profundizar en el proceso. Bueno, muy buenas tardes para Daniela, para Joti. Muchísimas gracias por esta invitación, eh, por esta oportunidad que nos ayuda a seguir reflexionando sobre estos temas tan importantes. Voy a aprovechar no sería tanto hacerle publicidad, pero sí para compartirles un esfuerzo documental que hicimos en la Universidad Javeriana de Cali y que fue un instrumento que construimos justamente estamos en dos procesos que están muy ligados. Una planeación estratégica, estamos terminando un periodo de 10 años y estamos haciendo planeación para otro periodo, y estamos también haciendo un énfasis en temas de innovación educativa. Y entonces, bueno, tenemos en las obras de la compañía y en las universidades unos documentos referenciales muy ricos, espectaculares. Bueno, y los más recientes pues son las preferencias apostólicas universales y desde su coterráneo que fue jesuita y que ahora es nuestro papa, pues estos aportes hermosísimos de las dos encíclicas de Fratelli Tutti y de hace ya 5 años y medio Laudato Si. Bueno, y Laudato Si coincide también con la actualización de lo que fueron los objetivos del milenio, que ahora son los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces hicimos un esfuerzo por juntar esos 4 documentos referentes
y los hemos organizado en 6 grandes temas. Entonces, pues yo les diría pues que hemos encontrado 6 grandes temas, que es una manera que puede ser un poco caprichosa o a partir de propósitos específicos como están organizados. Entonces, ese documento que es para que lo puedan aprovechar el máximo y que de pronto podamos conversar también en el futuro ayudados por este documento, está organizado en primer capítulo, temas ético-espirituales. Después están temas políticos, económicos, sociales, ambientales, culturales. Y el orden de esos capítulos responde a la abundancia de materiales que tienen tanto las encíclicas como las preferencias apostólicas universales. Y encontramos una combinación muy interesante. Si quieren, las preferencias apostólicas universales como tales son muy ricas en principios, en criterios, en sugerencias. Bueno, no tanto en sugerencias como pistas muy generales, por eso son preferencias apostólicas. Ya las encíclicas tienen, yo diría que un balance muy interesante. Después de que tú organizas los documentos de esa forma, encuentras que hay una fundamentación ética espiritual muy potente, que es casi la mitad del documento, y luego te ofrece pistas, invitaciones muy concretas en cada uno de estos grandes componentes. Y ya los objetivos del desarrollo sostenible, que tienen una elaboración para cada país, pues son mucho más precisos en metas, ¿no? Que te dicen, bueno, hay estos retos, estos desafíos. No tengo noticia, pero yo me imagino que estarán en la tarea de actualizar esas metas de los ODS para el año 30, justamente por todo el retroceso que nos ha causado a nivel global y en los países y en las regiones la pandemia, ¿cierto? Entonces, yo les diría, encontramos esos grandes temas. A propósito, suprimimos la mayoría de los elementos de análisis de la realidad, o si quieren, diagnósticos, y nos concentramos en los elementos propositivos, o sea, ¿qué nos sugieren estos documentos, ¿no? Digamos, esa sería como mi respuesta, como esa primera aproximación. Y el documento también tiene subtemas. Y bueno, y en esta edición que mostraste, que fue diagramada por el equipo de la CEPAL en Lima y está disponible en la página web de la CEPAL, si lo quieren consultar, es que tú pues, vas a cualquier parte del documento y pinchas allí en cualquier tema y te lleva directamente a los grandes temas o los subtemas, y te sirve para muchos propósitos, para muchas reflexiones, para muchos análisis, si lo quieres citar, etcétera, de diferente manera, ¿no? Eso se me ocurre un poco con relación a tu primera pregunta. No sé si quieres que siga. Sí, en ese sentido hay como una estrecha relación, ¿no?, entre los distintos documentos. Nosotros hemos también intercambiado con otros referentes como para articular el diálogo, y hay como una línea común. Frente a esos desafíos, ¿no?, la universidad con la obligación como de repensarse, ¿no?, de no reproducir esquemas que tal vez ya están caducos, ¿no?, sino con un rol de alguna manera renovado y también profético, uno podría decir. Sí, bueno, habiendo como trabajado, leído, retrabajado las encíclicas y estos dos documentos, encuentras también una cantidad de articulaciones entre los diferentes temas que lo hace explícitamente el Papa Francisco, ¿no? Y están recogidos en la primera parte introductoria, en lo que yo agrupé como las múltiples invitaciones que hace el documento, ¿no? Entonces, digamos, son grandes temas, pero también hay un pensamiento muy integral, muy articulado, que te Unificador, ¿no? explicita,
que te explicita con frecuencia, mira, si hacemos esto adecuadamente, esto tiene impactos positivos sinérgicos en estas otras Y dimensiones, ¿no? padre, ¿cuáles serían esas invitaciones, pensando explícitamente o traducidas a la universidad, ¿no? Si usted tuviera que resaltar algunas que le parecen como centrales de esas invitaciones que hace hoy el Papa. Bueno, específicas, digamos, es también un poquito como lectura que hemos hecho, ¿no? Encontramos que las posibilidades a partir de estas encíclicas, y bueno, especialmente Fratelli Tutti, son enormes, son espectaculares. Para cada universidad, independiente del número de carreras y facultades que tenga cada una de nuestras universidades, ¿no? Y va a depender mucho desde las aproximaciones que estemos haciendo a la interdisciplinaridad y a la transdisciplinaridad, entendida más allá de los ejercicios internos entre carreras y facultades y también asomándonos a los horizontes de las alianzas a las que nos invita el Papa y también, bueno, el objetivo número 17 del desarrollo sostenible es justamente una invitación a la concertación, ¿no? Entonces, una invitación a que las universidades nos aliemos con las organizaciones sociales de la sociedad civil, con el sector empresarial, con la institucionalidad pública, y en esas alianzas podamos priorizar y concertar entre todos temas estratégicos y territorios estratégicos. Entonces, bueno, hablamos nosotros aquí en la universidad en este momento de alianzas estratégicas para temas estratégicos en territorios estratégicos, como para ir concentrando como los focos de atención, ¿no? Y hay un aspecto que nos parece muy importante. Retomando un poco la imagen tan fuerte de la parábola del buen samaritano en Fratelli Tutti, nosotros podríamos decir hoy también que la política y la economía han sido asaltadas y se encuentran como la persona que viajaba de Jerusalén a Jericó, malheridas a la orilla del camino, ¿no? Y han sido despojadas de su sentido y principios orientadores fundantes, ¿no? Bueno, sin entrar en detalles del origen de las palabras economía y política. Y la mayor cooptación y despojo ha sido que han perdido el sentido del cuidado de todas las sociedades, ahora del cuidado de la casa común, y también el servicio para, digamos, para el bienestar y para el bien común, y ha sido apropiada por personas que han convertido la economía y la política de hoy al servicio de intereses particulares y Y de muy, unos pocos. sí, con unas consecuencias tremendas, ¿no? Que, digamos que están bien descritas en la parte analítica que justamente no hemos puesto en este documento de los grandes temas, ¿no? Esto implicaría, digamos, apoyándonos como en esa metáfora que podemos hacer con la parábola del buen samaritano, yo diría que las encíclicas invitan a las universidades a ser buenos samaritanos con la política, la economía y con las otras ciencias que están también articuladas, que muchas veces también, digamos, el derecho se supedita también a estos grandes intereses político-económicos y, bueno, y también como las otras ciencias, ¿no? Yo vería como retos así más particulares. Un primero, me parece importante el balance entre las tres funciones sustantivas. Pues yo no sé cómo lo han vivido ustedes en su universidad, pero hay siempre a nivel interno una búsqueda de equilibrio entre la función docente y la función de investigación.
Y entonces hay veces que eh, no siempre van de la Van mano, ¿cierto? acompasadas, sí, es Y como que entonces, bueno, los dos, cuando se le da mucho impulso a la investigación, entonces los docentes sienten bueno, que nosotros están, cómo han vamos a sido acreditar, ¿cierto? abandonados, sí. Que han sido abandonados. Y de alguna manera la tercera función sustantiva que la llamamos de distintas maneras, pues si hay un poco búsqueda de equilibrio en esas dos, pues digamos, muchas veces se siente, las personas que están directamente contribuyendo con los distintos planes, programas, proyectos de responsabilidad social o de proyección social, también sienten que, que, que no están en una línea de equilibrio con las otras funciones sustantivas, ¿no? Eso pasa también, ese sería un primer reto, ¿no? Digamos, cómo buscamos un equilibrio Un entre las tres equilibrio funciones interfuncional, ¿no? Donde docencia, interfuncional. investigación y proyección social se complementen y además hagan sinergia, ¿no? Una nutre a la Exacto. otra. Bueno, lo otro sería eh, el perfeccionamiento de los reglamentos del profesorado y de los criterios de valoración de desempeño, ¿no? Digamos, cómo la universidad valora lo que tú estás haciendo, ¿cierto? Cómo te asigna puntajes para tu escalafón. Digamos que todas las personas que están haciendo carrera en la universidad también están preocupados por su bienestar, por el de sus hijos, y tienen todo el derecho a buscar mejores condiciones salariales, etcétera, ¿no? Y esto iría con un tercer punto que yo lo relacionaría con el tema de la pertinencia transformadora del conocimiento que apropiamos y que nosotros también adaptamos o construimos, ¿cierto? Tanto ese conocimiento que está presente tanto en docencia como investigación. Y entonces, si le pedimos que tenga una pertinencia transformadora, es una de las maneras también de aportar al balance con la tercera función sustantiva, ¿no? Sin mucho esfuerzo y sin forzar grandes estructuras, esa pertinencia transformadora permitiría articular, ¿no? Las otras funciones, o al menos Claro, esa exigencia. sí, sí. Bueno, luego, otro tema que me parece que es importante para eso es el estímulo a la formación para el trabajo en equipo y para los desarrollos interdisciplinarios. Cuando tú lees muchos de los documentos de nuestras universidades y de otras universidades, porque estamos también tratando de encontrar referentes exitosos en innovación educativa, se centran en la relación profesor-estudiante, ¿no? Y, y si la realidad que queremos ayudar a transformar es integral, es importantísimo que nosotros, eh, para que funcione lo interdisciplinario como diálogos internos o con otras universidades y lo transdisciplinario también con la bella dimensión que puede tener el diálogo y cooperación de saberes con otros saberes, no académicos, no técnicos, sino más saberes ancestrales, pues digamos, entre más seamos fuertes en la interdisciplinaridad, ¿qué quiere decir? Cada uno tiene una trayectoria de formación en una de las ciencias, ¿cierto? Pero si hemos hecho un buen camino y si proponemos ese camino para nuestros estudiantes con un rigor muy fuerte en nuestra disciplina, tener la capacidad de pensar interdisciplinariamente, ¿no? Y de proponer análisis también interdisciplinarios. Y eso también pasa por el trabajo en equipo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con las revistas indexadas, por ejemplo? Entonces, digamos, si a ti te evalúan como investigadora y te piden que publiques en revistas indexadas, muy pocas revistas indexadas o muy pocas universidades valoran, porque dicen, yo cómo hago para saber cuánto aportaste tú y cuánto aportó Coti en ese artículo, ¿cierto? Bueno, y también está la pregunta por la importancia que le damos a las revistas indexadas, ¿no? Vamos,
cuánto conocimiento pertinente para bueno, insistimos también en el cuidado y la transformación de la realidad, ¿no? Esos dos binomios, ¿no? No mirar la realidad solamente como un conjunto de problemas, sino como un conjunto de posibilidades, valores, iniciativas, oportunidades acumulados, que si lo miras a nivel personal también es de qué manera concreta Dios te ha donado, bendecido, cuáles son tus dones, tus talentos, desde la innovación educativa se habla cuáles son tus inteligencias múltiples digamos, y es importantísimo que desarrollemos también la capacidad para comprender esa realidad, ¿no? Y luego también los retos, las dificultades. Y la combinación de oportunidades, posibilidades, retos y dificultades sería lo que nos ayudará a identificar hipótesis de acción y luego que se van concretizando en temas estratégicos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no pensamos en Aushal en una revista indexada donde haya evidencias de impacto transformador en la realidad, que tenga, por ejemplo, el aval de organizaciones de la sociedad civil, el aval de la institucionalidad pública con la que hemos trabajado y que han demostrado que han tenido impacto transformador, impacto en el cuidado y en la transformación, ¿cierto? Y Porque donde la si evaluación no sea el impacto de cuántos colegas o pares me leen, sino efectivamente a dónde ha llegado mi conocimiento y para qué ha servido, ¿no? que también tiene sus triquiñuelas, ¿no? O sea, conozco investigadores que le piden a colegas de otras universidades que por favor los citen y que ellos también los van a citar, ¿cierto? Devolución de Digamos, favores académicos. Sí. exacto. Y, y, y tú dices, bueno, quién lee las revistas indexadas? Digamos, como los que están como en ese mundo, ¿cierto? Entonces, digamos, la propuesta no es, digamos, decir, no, las universidades de la compañía no vamos a volver a tener esos referentes, sin hablar de otras métricas y de otros rankings, cómo miramos nosotros, con qué ojos miramos los rankings, ¿no? O qué tanto los rankings nos ayudan a ser universidades transformadoras de la realidad, ¿cierto? Bueno, ya había mencionado el tema de la concertación de los grandes temas en función de las posibilidades y de los retos del territorio, ¿no? Otro gran reto que aparece es, y que está muy relacionado con esto, es cómo hacemos si los documentos inspiradores de la compañía y de las universidades nos invitan a la transformación integral de la realidad. ¿Cómo hacemos para que esos principios integradores eh, no queden solamente mencionados en nuestros documentos estratégicos, ¿no? En nuestros grandes pronunciamientos? ¿Cómo hacemos para que bajen, impregnen el detalle de nuestros currículos, el detalle de nuestros sílabos, el detalle de los objetivos de nuestras líneas de investigación que hemos priorizado, ¿cierto? Eso también le daría muchísima fuerza a la tercera función sustantiva, ¿cierto? Porque, digamos, podríamos hacer ejercicios que de pronto podrían ser un poco, yo no los quiero proponer, o sea, yo no quiero proponer ejercicios como de una autocrítica muy fuerte, ¿no? Pero si nosotros contrastáramos el currículo, por ejemplo, de las facultades de Ciencias Económicas y Administrativas, ¿qué tipo de economía estamos enseñando? Esa economía que estamos enseñando nos ayuda a impregnar o están impregnadas de las preferencias apostólicas universales, están impregnadas de las invitaciones de las encíclicas, nos ayudan a acercarnos a los objetivos del desarrollo sostenible. Sí, esa función de autocrítica de la universidad, sí creo que es una función a recuperar, ¿no? La universidad suele ser a veces muy crítica
frente al análisis de la realidad, frente a otros actores, no necesariamente tan autocrítica consigo misma, ¿no? De poder autoevaluarse con sinceridad y más frente a como un ideario de identidad que compartimos, ¿no? Y escuchándolo también traía a colación esto de trabajada así, ¿no? Es toda una institución en un movimiento, ¿no? Puesta a disposición de esta pertinencia transformadora, ¿no? No solamente un grupo de docentes o un grupo de proyectos o un grupo de, ¿no? Sino toda la institución de alguna manera encolumnada detrás de estos desafíos. Ok, bueno, a mí se me ocurre, digamos, uno podría hacer un ejercicio exhaustivo de, bueno, esto es lo que dicen los principios inspiradores, los documentos, ahora evaluemos en detalle, con ojo crítico, casi como una auditoría interna, los currículos, a ver qué tanto transparezcan esos. Yo no le invertiría mucho tiempo a eso. Le invertiría tiempo a posibilitar experiencias exitosas tempranas en nuevos horizontes, ¿cierto? Y también entonces está relacionada con la tercera función sustantiva, ¿no? Y un camino que se nos está ocurriendo es propongámonos junto con otros contribuir a la construcción del sueño de región que queremos, de la región que nos merecemos para nosotros mismos, para los hijos y para los nietos, ¿no? Con un horizonte un horizonte que exprese los criterios éticos y las condiciones de sostenibilidad soñadas y deseadas, ¿no? Porque tú puedes hacer muchos ejercicios prospectivos, los hacen distintos grupos, ¿cierto? A partir de sus preocupaciones y de sus intereses. Y aquí hay un reto que me parece que es importante y es el tema de cómo desarrollamos habilidades internas en los profes y en nuestros estudiantes para la producción del conocimiento sobre el futuro deseado, con rigor científico. Digamos que no se puede quedar en eslogan, ¿cierto? No se puede quedar en los eslogans de la Comisión Brundtland del Desarrollo Sostenible y es garantizar la satisfacción de las necesidades presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras, ¿cierto? Sino, mira, ¿de qué economía alternativa estamos hablando, ¿no? Y darles de condiciones de viabilidad a ese proyecto, ¿no? exacto. ¿Qué macroeconomía, qué microeconomía se necesitaría para realmente contribuir a superar los grandes retos que nosotros estamos, ¿cierto? Porque esto, digamos, somos muy buenos en desarrollo de conocimiento analítico, diagnóstico, y a partir de eso, bueno, proponer como algunas acciones, pero no necesariamente tenemos muy claro hacia dónde queremos ir como humanidad, hacia dónde queremos ir como Argentina, a dónde queremos ir como Colombia o provincias concretas o como departamentos concretos, ¿cierto? Y hay metodologías para pensarlo, ¿no? Ahí, digamos, hay, tal vez la más conocida son los ejercicios prospectivos a partir de la construcción de escenarios. Ese ejercicio puede tener límites porque si, por ejemplo, te pesan muchísimo en este momento las afugias de la pandemia o las afugias de la inequidad o de la corrupción, etcétera, de pronto quedas presa en esas afugias. Si sumas las inercias del pasado y las afugias del presente, de pronto no logras imaginar con suficiente creatividad y con suficiente pertinencia en qué consiste en sus detalles ese futuro deseado, ¿no? Y es algo para ser hecho con muchos otros, ¿cierto? Como universidades podemos contribuir, ¿no? A medida que se te va clarificando esa idea, ok, entonces eso es lo que soñamos, eso es lo que nos merecemos, eso es lo que queremos ayudar a dejar como herencia a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces, ¿cuál
sería el perfil del talento humano a nivel personal y como equipos de trabajo, como constructores o para co-creación, para el cuidado conjunto y la co-creación, ¿cuál sería el perfil humano que lo haría posible? Y entonces ahí eso nos acerca, ok, ahora revisemos nuestra oferta de carreras, ¿no? Digamos, qué carreras tenemos y qué tanto esas carreras que estamos ofreciendo, ¿Qué perfiles, no? esos perfiles de egresados están, están cercanos o qué tanto nos queremos acercar a ese perfil que queremos de personas que puedan contribuir digamos, como a esas construcciones, ¿cierto? Y también nos ayuda a mirar cuántas de nuestras líneas de investigación van, digamos, pueden aportar en ese, Sí, en ese en futuro ese, deseado y en ese necesario, futuro ¿no? deseado, claro. Y ahí entonces llegamos, ok, carreras y de pronto también entonces los conocimientos que se requieren. Si tú miras el tema de las competencias desde el saber pertinente para el saber que posibilita el saber hacer, y ese saber hacer es saber cuidar y saber transformar, y va de la mano con el saber ser, que son todos tus valores, toda tu mística, todas tus ganas, toda tu creatividad. Entonces, cuando ya vas allí, entonces tienen muchísima relevancia todos los avances que podamos hacer en los métodos activos de aprendizaje, en el perfeccionamiento de los sistemas de enseñanza-aprendizaje. Luego llegas a las didácticas y con todo la oferta asombrosa de las nuevas tecnologías, ¿no? Porque a veces podemos correr el riesgo de, es tan maravilloso lo tecnológico, llama tanto la atención, cautiva tanto que podemos entrar en el tema de lo tecnológico y creemos que estamos haciendo innovación porque estamos renovando nuestras didácticas, pero perdemos el horizonte. Ok, hemos llegado a estas metodologías de aprendizaje activo, de enseñanza-aprendizaje, porque estamos pensando en la pertinencia del conocimiento aprendido e investigado para la transformación de la realidad, ¿cierto? Y, y cuando tienes eso claro, entonces, oye, ¿por qué no nos opcionamos con desarrollos tecnológicos que ayuden a cerrar brechas? Porque si nos descuidamos, podemos hacer desarrollos tecnológicos que incrementan la inequidad, ¿no? Que digamos, entonces podemos pensar en unos desarrollos espectaculares, robóticos, tecnologías de cuarta generación, ya dentro de poquito viene la quinta generación, y mientras tanto los contextos marginales, los contextos empobrecidos, Van quedando ¿qué, qué, qué, relegados. qué pasa con ellos, cierto? Me No sé si... parece sumamente interesante lo que plantea de cómo teniendo claro ¿no? esta necesidad de enseñar y aprender a hacer, a conocer, a hacer, a partir de eso, ¿no? Elegir y saber seleccionar las estrategias pedagógicas y didácticas, ¿no? Donde en ese sentido experiencia o metodologías como por ejemplo, el aprendizaje servicio han sido en muchas de nuestras universidades como ¿no? Aquellas que han permitido poner en relación esta idea de formación integral, de formación junto con otros, de una formación puesta al servicio de la transformación. En ese sentido, ¿cómo visualiza usted ese tipo de aportes, de ese tipo de metodologías? Mira, yo pensaría que yo volvería al tema de la importancia de las metodologías de aprendizaje activo. Son importantísimas sobre todo porque lo nuevo, dado el tamaño de los retos, lo nuevo que queremos y debemos ayudar a construir requiere muchísima capacidad creativa, propositiva, ¿cierto? Entonces, digamos, el método tradicional de enseñanza, memorización, evaluación por exámenes, por quizzes, etcétera,
y no evaluaciones por proceso. Digamos, si tú te quedas, perdón, en ese énfasis en la manera de entender los procesos de enseñanza y la evaluación, y no estás estimulando una gran capacidad propositiva y creativa que hacen que la capacidad analítica y crítica estén supeditadas a lo creativo y a lo propositivo. Digamos, lo más importante no es que nuestros estudiantes o nuestros profes tengan una gran capacidad crítica o analítica y se quedan allí, ¿cierto? Porque tú les podrías decir, profe, ya me convenciste de, con todos los análisis que me diste y con todas las estadísticas que me proporcionas, ya me convenciste de que este mundo está patas arriba. Por favor, profe, sugiéreme pistas de acción. ¿Cómo hacer? Y entonces, eso es lo que tenemos que priorizar, ¿cierto? Y entonces, si tú estás en contacto estrecho con la realidad, si tú, a partir de esos diálogos con la realidad, haces alianzas que te permitan concertar temas y territorios estratégicos y eso dejas que eso oriente tus procesos, puedes lograr transformaciones significativas en la universidad y puedes decir, mira, esta es la manera concreta como nos estamos dejando inspirar por las PAU, por las encíclicas que estamos aportando a los objetivos del desarrollo sostenible, ¿cierto? Entonces, si quieres, como lo que más fuerza tienen las conversaciones es docencia e investigación, y como pocas universidades tienen metodologías, instrumentos concretos para valorar, para escalafón a los profes que están con sus estudiantes presentes en el terreno, con las organizaciones, etcétera. Entonces, ¿por qué no pensamos en, oye, esperemos un poquito la reflexión sobre los temas de docencia e investigación y prioricemos el tema de la tercera función sustantiva? Démosle muchísima fuerza, ¿cierto? Y entonces yo creería que eso también podría ayudar a solucionar algunos avances que se quedan corticos frente a todas las posibilidades. Entonces, por ejemplo, aprendizaje-servicio. En muchas universidades le dan al estudiante la posibilidad de hacerlo en un semestre. Y entonces, no, ya lo hicimos, ¿no? Ya, sí, mira, estaba en quinto semestre, en esta facultad, en la otra lo pusieron en el séptimo semestre y tal. ¿Por qué no pensar, bueno, un primer semestre necesariamente tiene un carácter introductorio, un carácter de aproximación al mundo universitario, ayudar un poco como a esa reubicación que pareciera que es sencilla, pero no es tan sencilla. ¿Y por qué no desde los primeros semestres pensar en todas estas metodologías, en aprendizaje, servicio, en actividades desde medio universitario, desde pastoral, en que toda la carrera vaya posibilitando una toma de conciencia progresiva de las grandes posibilidades y retos que tenemos de formarnos como estudiantes o de ser formadores para la transformación de la realidad, ¿cierto? De la realidad. Entonces, bueno, ejemplos, entonces, digamos, ese semestre de énfasis de aprendizaje-servicio podría ser un semestre en donde yo como estudiante, además de orientarme de cómo voy a cumplir con la malla curricular que me ofrece la carrera, identificar una o dos líneas de profundización que yo veo que tienen que ver con posibilidades o retos estratégicos del territorio. Y entonces los profes, en lugar de que cada profe, los profes se ponen de acuerdo para hacer el currículo, pero cuando ya llega el cotidiano del semestre, cada profe te pone un ensayo o un trabajo semestral que nada que ver con el otro, ¿cierto? Y entonces tú terminas de pronto en una desarticulación de esfuerzos. ¿Por qué no vamos identificando alguna carrera que posibilite, vamos a hacer una introducción a esta dimensión social, a esta dimensión
de la posibilidad de contribuir al cuidado y la transformación. Y vamos a posibilitar que los estudiantes, ojalá de tercer semestre, se vayan identificando con una o dos líneas de profundización, de tal manera que cuando lleguen a práctica empresarial, a práctica social, tengan, bueno, y sabiendo que van a tener contacto con estas realidades, cuando lleguen a esas prácticas van a tener una inmersión mucho más a fondo, y cuando tengamos la oportunidad de los proyectos de grado y las tesis de grado, van a hacer cosas espectaculares. Nos van a enriquecer las líneas de investigación, nos van a posibilitar de pronto abrir nuevas líneas de investigación. Vamos a tener talento humano que desarrolla sus capacidades de investigación desde el pregrado, y sobre todo un balance espectacular entre las tres funciones sustantivas.